cómo enfrentarnos al problema de calcular el tamaño muestral que se necesita en cualquiera de los diseños que estamos utilizando. A esto yo le llamo gestionar la incertidumbre. Nos pasamos la vida pues enfrentándonos a problemas en los cuales no tenemos la información completa, para los cuales no podemos acabar de estar seguros de casi nada, ¿no? Si no, imaginaros una tarde en urgencias, van llegando pacientes con síntomas variados y tienes que estar todo el tiempo orientando diagnósticos y buscando aclarar situaciones en un contexto de información incompleta, ¿no? Y para esto hay pruebas diagnósticas que, como ya hemos visto, y las vamos acumulando hasta acumular una determinada certeza de un diagnóstico. Y muchas veces acabamos ingresando al paciente para estudio porque no acabamos de ver lo que tiene. En cualquier caso, en los estudios hemos de alguna manera evolucionado y hemos organizado esta gestión de la incertidumbre alrededor del p-valor del 5%, ¿vale? ¿Os acordáis del p-valor de cuando os enseñaban estadística? Me gustaría que intentáramos recordar entre todos qué es el p-valor, ¿no? El p-valor, si yo leo en un artículo que en el grupo tratado con beta-bloqueantes la presión arterial sistólica fue de 140, mientras que en el grupo tratado con placebo fue de 156 milímetros de mercurio, y entre paréntesis la P es de 0,05, la P, ¿qué sería entre estas posibilidades? Vamos a ver, encended el micrófono y verbalmente me vais diciendo, ¿alguien votaría por la 1? No. ¿Alguien votaría por la 2? No. ¿Alguien votaría por la 3? No. ¿Por la 4? Sí. Yo, sí. Sí. Bueno, bien, vamos bien orientados. ¿Y por la 5 votaría alguien? Me imagino que tampoco, ¿no? Muy bien. Efectivamente, el p-valor es la probabilidad de que la diferencia hallada, o la que hemos encontrado, ¿no?, se haya producido por casualidad, pero por una casualidad del 5%, es decir, que asumimos que solo el 5% de las veces que encontremos un resultado así será por casualidad, ¿no? O sea, estamos poniendo un límite. Por lo tanto, no excluimos del todo que no sea por casualidad, pero la probabilidad es suficientemente pequeña como para creernos que lo que hemos encontrado tiene una relación de asociación fuerte, ¿no? Bueno, todos estos p-valores nos los proporcionan las pruebas de significación estadística, la t-de-Student, G al cuadrado, el análisis de la varianza, la regresión logística, la regresión de Cox, etcétera, ¿no? Y tenéis que recordar también que el p-valor se podía hacer para un contraste unilateral o para un contraste bilateral, ¿no? Y todos estos conceptos me gustaría repasarlos ahora con vosotros. Pero aquí también necesito que integremos todos un concepto que es el de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿vale? La hipótesis nula, que es la que manejamos por defecto, es la hipótesis de que no hay diferencias entre los grupos que estamos comparando en lo que sea que estemos comparando, ¿no? Nivel de colesterol, nivel de glicemia, proporción de curados, lo que sea, ¿no? Y la hipótesis alternativa es que los grupos son diferentes, ¿vale? Es decir, que esa muestra que hemos tomado de los dos grupos, con esos resultados concluimos que no pueden ser iguales. Fijaros que digo que no que son diferentes, sino que no pueden ser iguales. Entonces, el tipo de contraste, imaginemos una distribución de glicemia, ¿no?, en dos grupos de pacientes, ¿vale? Si las dos distribuciones una tiene una media de 90 y la otra de 92, bueno, aquí
lo más probable es que digamos que no hay diferencias significativas entre estos dos grupos, porque se parecen mucho y se solapan mucho, ¿no? ¿Vale? Pero si la encontramos en este lado, y es 102, es decir, más grande que 90, ¿vale? Aquí podemos formular la hipótesis de un contraste en nuestro test de contraste, en nuestra prueba de contraste, podemos hacer una hipótesis unilateral, es decir, solo considerar que uno de los dos grupos determinados tiene que tener por fuerza la glicemia más grande. Por ejemplo, imaginemos que hay un grupo de población general y un grupo de diabéticos, ¿no? Bueno, pues por definición podemos asumir que los diabéticos van a tener por fuerza una glicemia superior si es que hay diferencia, ¿vale? Y si no la hay, pues bueno, será que está muy bien controlado. Pero también podemos hacer la hipótesis de que el otro grupo tenga menos, y también de esta forma, solo aceptar que pueda ser inferior a la media del otro grupo, ¿no? Este también sería un contraste unilateral. En cambio, también puedo decir que la diferencia vaya en cualquier sentido. Imaginemos que yo cojo dos muestras, una, no sé, de Zaragoza y otra de Granada, de población, y no tengo ni idea de qué voy a encontrar. Por lo tanto, no sé si en Granada van a tener el colesterol más alto o más bajo que en Zaragoza, y por lo tanto mi contraste será bilateral. Os avanzo que por ser el máximo de conservadores, siempre se aconseja hacer el contraste bilateral, ¿vale? Porque exige tener más pacientes cuando haces el cálculo del tamaño muestral, ¿no? Fijaros que el contraste unilateral sirve para situaciones muy específicas. Por ejemplo, imaginad que intentamos, que viene un inspector de gasolineras, ¿no? Y claro, se pone allí y dice, póngame 1 litro de gasolina en este tanque que tiene capacidad para 1 litro, ¿no? La hipótesis del inspector no es que el vendedor de gasolina esté dando más gasolina que la que dice que da, porque esto sería absurdo, no hay nadie que lo haga, y si lo hace, pues allá él, ¿no? Sino que solo considera la posibilidad de que esté dando menos que la que dice que da, ¿vale? Por lo tanto, este inspector, si tiene que hacer una serie de muestras, ¿no?, va a considerar la hipótesis unilateral. Pero esto en biomedicina es excepcional. Prácticamente nunca usamos un contraste bilateral, ¿vale? Así es que este es un primer mensaje importante. Bueno, ¿cómo son los riesgos que tomamos cuando que asumimos cuando tomamos estas decisiones de si hay o no hay diferencias? Bueno, fijaros que en un contraste unilateral lo que estoy haciendo es acumular todo mi riesgo del 5% a un lado de la distribución, ¿no? Imaginemos que esto es la hipótesis nula, de que no hay diferencia, ¿no? Si encuentro en otra muestra un valor del 5% que esté por aquí debajo, entonces concluiré que hay diferencias, ¿vale? Por lo tanto, acumulo en un lado. En un lado, este riesgo de aquí es el 5%, pero claro, según cómo se me solapen las dos distribuciones, aquí estoy acumulando otro tipo de riesgo. Y este es lo que llamamos el riesgo beta, que sería el riesgo de decir que no hay diferencia cuando en realidad sí que la hay. Y es toda esta superficie de solapamiento de aquí. Para un momento, porque alguien está intentando entrar. Jessica, hola, bienvenida. ¿Estás ahí? Jessica. Seguimos. Perdón por lo tarde. Nada, buenas tardes. Seguimos. Estábamos hablando de los contrastes unilaterales en la toma de decisiones. Entonces, decíamos que si el contraste es unilateral,
acumulamos todo el riesgo alfa, o sea, el riesgo de la significación estadística en un solo lado. Pero si nuestra distribución alternativa está en esta situación respecto a esta, acumulamos otro riesgo que es el riesgo beta, que sería el riesgo de decir que no hay diferencias cuando en realidad sí las hay, porque esta distribución está muy a la derecha, ¿no? A esto le llamamos riesgo beta. Y este riesgo beta, en el contraste ya bilateral, va a ser el mismo. Lo único que cambia es que el riesgo alfa lo hemos distribuido la mitad en cada lado. Pero el riesgo beta es el mismo, porque esté en el lado que esté la distribución que comparamos con esta, la cantidad de riesgo es la misma, ¿vale? El riesgo alfa en un contraste bilateral se distribuye en los dos lados, es decir, se pone a 0,025 y el riesgo beta sigue siendo el mismo que teníamos para el contraste unilateral. Bueno, entonces tomamos decisiones, ¿no? Tenemos dos distribuciones, vamos a decir, de glicemia, de colesterol, de lo que queremos, y tenemos que decidir si estas dos distribuciones pertenecen a la misma muestra o no. Entonces, si nosotros decidimos que no hay diferencias, ¿vale? Esto sería el nivel de confianza, que es 1 menos alfa, 95% en general, ¿vale? Y es la probabilidad de hipótesis nula cuando esta no es cierta. Mientras que decidir que hay diferencias es lo que llamamos poder estadístico, que es 1 menos beta, ¿vale? Y el poder estadístico aquí normalmente lo establecemos a priori en un 80%, que es la probabilidad de la hipótesis alternativa cuando realmente es cierta, que es este 5%, el 20%, ¿vale? Entonces, el nivel de confianza lo podemos mover hacia más arriba o más abajo, pero claro, si disminuimos el riesgo alfa y aumentamos nuestro nivel de confianza, lo que haremos es aumentar mucho el riesgo beta, ¿vale? El poder estadístico nos baja mucho el poder estadístico. Por lo tanto, al final esto es un juego, ¿vale? Si aumentas o disminuyes, también puedes disminuir el riesgo beta, pero entonces el riesgo alfa lo estás aumentando mucho. Es decir, que al final este movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda de los riesgos, tú lo puedes hacer cuando haces el cálculo, pero tienes que ser consciente de sus consecuencias. Así es que, en términos generales, nos ponemos siempre en un 5% de riesgo alfa y un 20% de riesgo beta, lo cual nos da un nivel de confianza del 95% y un poder estadístico del 80%. Estos son conceptos con los que hay que estar familiarizados, porque luego, en el momento en que hagas los cálculos, tienes que introducir este tipo de información. Y este tipo de información es fundamental para el cálculo. Muy bien, por lo tanto, y resumiendo el riesgo a la hora de tomar decisiones. Si la realidad es que no hay diferencias, es decir, hipótesis nula, y realmente nosotros decidimos que no hay diferencia, esto es nuestro nivel de confianza, 1 menos alfa, 95%. Si realmente hay diferencias y concluimos que hay diferencias, esto es nuestro poder estadístico y es 1 menos beta. Hemos dicho que normalmente establecemos beta en 20%, por lo tanto el poder estadístico normalmente estará en 80%. Lo podemos hacer más grande, evidentemente, si tenemos mucha disponibilidad de casos, ¿no? Pero entonces los riesgos de equivocarnos son estos. Si la realidad es que no hay diferencia y yo concluyo que sí que la hay, este es mi riesgo de primera especie, el riesgo alfa, el 5% famoso del p-valor, ¿no?
Y si la realidad es que sí hay diferencias y yo concluyo que no las hay, este es mi riesgo beta, que le llamamos también riesgo de segunda especie. El beta, el famoso 20% por defecto, aunque lo podemos hacer más pequeñito si tenemos mucha disponibilidad de pacientes. Muy bien. Estas son las definiciones del riesgo alfa, o de primera especie, o de tipo 1, o el p-valor, ¿no? Que es la probabilidad de afirmar que dos o más grupos son diferentes y en realidad no lo son. O también la tasa de falsos positivos de nuestra decisión, o la probabilidad de que una determinada diferencia entre grupos sea debida al azar, 5%. El nivel de confianza es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando ésta es cierta, o lo que es lo mismo, la probabilidad de rechazar la hipótesis alternativa cuando ésta es falsa. ¿Vale? Fijaros en esta terminología, porque esto tiene su gracia. En términos estadísticos, nunca se acepta la hipótesis alternativa, ¿vale? O la rechazas, pero no la aceptas. Lo que rechazas es la hipótesis nula. Dices, la hipótesis nula no puede ser cierta y, por lo tanto, me voy a quedar con la alternativa, ¿vale? Esto es como si entrara un inspector de policía en un escenario del crimen y hubiera una persona con un cuchillo clavado en medio de la espalda muerto, ¿no? Y dijera, bueno, lo normal es que dijera, aquí se ha cometido un asesinato, pero un estadístico diría, en estos términos, aquí no hay evidencia de que no se haya cometido un asesinato. Bueno, es un poco retorcido, pero funcionamos así en estadística, ¿vale? El riesgo beta, o de segunda especie, o de tipo 2, es la probabilidad de afirmar que no hay diferencias entre grupos cuando en realidad sí que las hay, y también se puede interpretar como la tasa de falsos negativos de nuestra decisión. El poder estadístico es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa, es decir, nuestra fuerza, o lo que es lo mismo, la probabilidad de aceptar la alternativa cuando ésta es cierta. Bueno, y ahora, ¿cómo pasamos de aquí a buscar el tamaño muestral? ¿Cómo decidimos en la incertidumbre, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que cuanto más pequeño es el tamaño muestral, mayor es la dispersión de nuestros datos, la variabilidad, ¿vale? Si con 10 tengo una distribución llanita, con 50 la tengo más alta y estrecha, y con 150 todavía más alta y más estrecha. Es decir, que la variabilidad se me reduce de alguna manera aumentando el tamaño muestral. La otra cosa que hay que saber es que, claro, si yo tengo que hacer una contrastar una hipótesis de diferencia entre estas dos distribuciones de valores, ¿no? Y solo tengo 10 aquí y 10 aquí, pues el solapamiento es tremebundo, por lo tanto es más que probable que no encuentre diferencias. Si tengo 50 y 50, pues ya se me solapa menos la cosa, ¿no? Y si tengo 150 en cada grupo, ¿no? 150 aquí, 150 aquí, pues el solapamiento es mucho más pequeño. Y si realmente son diferentes, voy a ser más capaz de decirlo con 150 que con 10 en cada grupo, ¿vale? Entonces, sin entrar en muchos detalles de la matemática que hay detrás de esto, el cálculo del tamaño muestral tiene una fórmula general que se basa en las diferencias que queremos encontrar, es decir, las diferencias entre esta media y esta media, las desviaciones estándar de las medidas, la z sub alfa, que es el valor de la distribución normal correspondiente al riesgo alfa, y al punto X intermedio entre las dos medias que estamos intentando comparar, ¿vale? Y la z sub beta, que sería también el valor de la distribución normal para el riesgo beta que aceptamos. Es decir, fijaros que estas dos expresiones, ¿vale?
estas diferencias, ¿no?, de este punto medio aquí y de este punto medio aquí, que las calculamos con esto, me permiten igualar por X, ¿vale? Y me quedaría esta expresión después de operar, ¿no? Aquí he igualado y aquí es la expresión que tengo cuando saco la n de esta macroexpresión, ¿vale? Es decir, esta sería la fórmula general para calcular el tamaño muestral. Bueno, como esto es bastante complejo, lo que hacemos es utilizar programitas que nos lo hagan. Esto al final entramos en este tema. Entonces, aquí tenemos el cómo funciona todo esto, ¿no? Tenemos la fórmula general y tenemos dónde localizar cada uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, los riesgos alfa y beta son estos dos riesgos de aquí, y la z sub alfa para un alfa de 0,05 sería 1,96. ¿Os acordáis de esto, no? En la distribución normal. La desviación estándar no es más que la variabilidad de la medida, ¿vale? La diferencia, aquí abajo está la diferencia que quiero encontrar elevada al cuadrado, que es la diferencia entre las dos medias que estoy asumiendo que voy a encontrar como diferentes, ¿no? Y por lo tanto, con esto ya puedo hacer mis cálculos, ¿no? Básicamente, la idea es que con un tamaño muestral pequeño, pues vamos a tener mucho solapamiento, más grande menos y más grande menos todavía. Es decir, aquí acabo poniendo las z sub alfa y z sub beta de los riesgos que quiero asumir. Normalmente 20% y 5%, ¿vale? Entonces, la otra cosa es que, claro, si la variabilidad es muy grande, voy a tener un gran solapamiento, y si la variabilidad es pequeña, mi solapamiento se va a reducir también, que es como influye la desviación estándar, ¿no? Y finalmente, cuando las diferencias a detectar son grandes, obviamente será más fácil que si las diferencias son más pequeñas, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que necesitamos algunas informaciones para conseguir para poder resolver esta ecuación. Dos son muy fáciles. Las z sub alfa y beta son riesgos que he dicho que normalmente ponemos en 5% y en 20%, y por lo tanto estas son fáciles. La desviación estándar es la desviación estándar que tenga nuestra muestra, y por lo tanto en una variable continua. En una variable categórica es todavía más fácil, sabiendo la proporción ya hay bastante. Por lo tanto, esta nos viene dada. La que tenemos que decidir nosotros es la diferencia que postulamos aquí abajo como importante desde el punto de vista clínico. Y esta es la pregunta que os devuelve siempre el estadístico al que le preguntáis cuántos necesito. Siempre funciona así esto, ¿vale? Entonces, aquí entramos en el concepto de lo que es estadísticamente significativo y lo que es clínicamente relevante, ¿no? Que es nuestra disyuntiva y es donde tenemos que tomar la decisión, ¿vale? Imaginemos que tenemos 100 pacientes con una presión arterial sistólica media de 170 milímetros de mercurio. Los aleatorizamos a dos tratamientos, 50 y 50, tratamiento A y tratamiento B, y al final del estudio tienen los del A 154 milímetros de mercurio y los del B 152 milímetros de mercurio. Esto, evidentemente, si os pregunto si os parece clínicamente importante, pues me vais a decir que no, porque solo hay 2 milímetros de mercurio de diferencia entre los tratamientos y por lo tanto no vas a cambiar de tratamiento por esta diferencia que puede haber sido por casualidad. Clínicamente no es relevante y me dicen que el p-valor tampoco es significativo. Por lo tanto, esta es una situación fantástica, ¿no? Si yo decido que no es estadísticamente significativo, pero que tampoco era clínicamente relevante, estoy aquí. Y esto es fantástico, ¿no? Muy bien, he resuelto muy bien una pregunta. Ahora imaginemos que hacemos lo mismo resultado, pero el resultado final es 154 y 120. Bueno,
esto es hipertensión, esto es una normotensión perfecta casi, ¿no? Entonces, además me dicen que el p-valor es de 0,023, es decir, que es significativo porque es menor de 0,05. Pues entonces yo estoy en una situación en la que digo que esto es estadísticamente significativo y además es clínicamente importante. Fantástico, ¿no? Esta es una de las dos situaciones ideales cuando acabo un estudio, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa si solo tengo 4 pacientes, misma media, y los divido en 2 tratamientos. Y encuentro esta misma diferencia que encontraba hace un momento, pero me dicen que esto no es significativo. Claro, solo tengo 2 en cada lado. ¿Dónde estoy aquí? Estoy diciendo que no es significativa una diferencia que puede ser clínicamente relevante. Es decir, la probabilidad de que esto haya sido por casualidad es muy grande, demasiado grande, ¿vale? Por lo tanto, esto es un diseño equivocado. Yo no puedo hacer un diseño en el que solo tenga 2 pacientes en tratamiento A y 2 pacientes en tratamiento B, porque aunque encuentre una gran diferencia, no tengo poder estadístico para detectarla como significativa, ¿no? Pero me pasa lo mismo de otra forma. Es decir, imaginaos que tengo 1000 pacientes con la media igual y tal, y divido 500 en cada tratamiento. Resulta que encuentro esta diferencia que encontrábamos al principio, 154 y 152, que ya hemos dicho que no es clínicamente importante, pero me dicen que es súper significativa. ¿Por qué? Pues porque tengo mucha gente en cada grupo, ¿vale? Y estoy aquí en una trampa que se ha utilizado muchas veces en ensayos clínicos con fármacos, que es forzar un resultado estadísticamente significativo en una situación que clínicamente no es muy relevante, ¿no? Esto ha pasado en muchos estudios con fármacos, ¿no? Entonces acabas diciendo que bajar la mortalidad del 4,5% a bajarla al 4,2% es estadísticamente significativa, pero es clínicamente muy relevante. Esta es una eterna discusión en la que todavía no se ha puesto de acuerdo la comunidad científica. Por lo tanto, estamos en esta tesitura, ¿no? Clínicamente relevante y estadísticamente significativo, fantástico. Si no es estadísticamente significativo y clínicamente no relevante, fantástico. Pero aquí tenemos las dos situaciones no deseables. Por lo tanto, la paradoja del médico frecuentista es que sería este que hemos utilizado, es que tú puedes tener un p-valor menor de 0,05 con un tamaño muestral muy grande y una diferencia pequeña, pero también lo puedes tener con un tamaño muestral pequeño y una diferencia muy grande, ¿vale? Las dos maneras nos pueden conducir a un p-valor. Por lo tanto, el consejo aquí es que tengáis en cuenta las cosas que son importantes desde el punto de vista clínico, ¿no? Tenéis que tener en cuenta cuáles son las consecuencias que se derivan de la exposición o del tratamiento, ¿no? Y tenéis que tener criterio clínico. Hay que decidir en algún momento qué diferencia hay entre un tratamiento y otro. ¿Es importante o no es importante? Y este criterio solo lo tenéis vosotros, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender que una diferencia sea estadísticamente significativa? Ya lo hemos dicho, del tamaño de la muestra, lo estamos calculando, de la variabilidad de la medida, de la magnitud de la diferencia a detectar y de un criterio probabilístico preestablecido del 0,05%, ¿no? Del 0,05 o 5%. Y ahora os voy a proponer que hagamos una pequeña práctica con un programa que hace mucho tiempo que lo tenemos puesto en la web de aquí del IMIM. Si queréis escribir esto en vuestros teléfonos, funciona bastante bien en un teléfono, ¿vale? Yo lo que haré es ponerlo en pantalla y hacer la práctica con vosotros.